¡Holi! Hola Raúl Jiménez, ¿cómo estás? Gracias por tenerme en tu Espacio. En tu espacio. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Ese proyecto de Televisa Espacio. Espacio 2000, bueno, Espacio y el cada año que fuera. ¿no? Ah, bueno. Sí, si usted no sabe de lo que habla Pablo L. Morán, es de una iniciativa de Televisa por no, pero es que me gustaba porque justo como que a los estudiantes de comunicación de toda la República los juntaba en diferentes estados de la República y les enseñaba, entre comillas, a hacer televisión, o por lo menos podrían presenciar programas de televisión en vivo, lo cual pues hacía que aprendieras un chorro. Claro. ¿No? Y convivieras con estudiantes de otras universidades. Bueno, ya no lo hacen porque, pues, no sé por qué. Pues quién sabe, yo era un bebito. Porque obviamente todo el mundo iba y echaba desmadre y terminaba súper borracho. Es como el Festival de Cine de Morelia, ¿no? Que vas más por la peda. Bueno, no vas más por la peda, pero ya que estás ahí, pues obviamente es... Ay, sí que padre las pelis, vamos a tomar ahora, ¿no? Oigan, pues bienvenidos, esto es Telecita de Jesús, alias Teli. No, Nosotros Teli alias Telecita de Jesús. Nosotros somos Pablo L. Morán y Raúl Jiménez, respectivamente. Y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante chistosón, o sea, es como estos temas donde se puede meter mucha guasa, mucha broma. Sí. Pero que al mismo tiempo... Más leve que los pasados, Más ¿no? leve, pero al mismo tiempo sigue reflejando pues una realidad, sobre todo de clases, en México, ¿no? Claro que sí. Y es el ser fresa. O sea, las fresas o los fresas que... Pues yo me gustaría empezar como por tratar de definir un poco como qué es ser fresa, solo para la gente que pues no es mexicana y que a lo mejor no entiende como qué es, a qué nos referimos cuando decimos fresa. Que yo diría que el equivalente, por ejemplo, sería eres... Ay, ¿cómo le dicen? En España tienen hasta un nombre. Bueno, en inglés... Pijo, como los niños pijos, ¿no? Ajá, preppy en inglés. O sea, fresa es un término social que se adjudica a la gente generalmente, bueno, es que es complicado, pero generalmente de clase alta o media alta, generalmente con dinero, y es esta gente con muchos privilegios, que, por ejemplo, en México decimos que habla con la papa en la boca, ¿no? Sí, y que además también siento yo que tiene que ver con algo de inocencia. O sea, como con gente que vive como en una burbuja y que en una burbuja en la que muchas cosas como que para todos los demás es el día a día, para ellos es noticias todo el tiempo, o sea, claro. Y nada más quiero hacer aquí una anécdota rápida. No, yo diría que más que inocencia tiene que ver con una cuestión como de superficialidad, ¿no? Puede ser, pero al mismo tiempo porque no se han enfrentado a muchas otras cosas. O sea, es gente que puede o no trabajar, o sea, tener un trabajo. Sí, cuyas vidas tan privilegiadas no les permiten ver la realidad de muchas otras personas, y para cuyas personas México y el mundo en general es un lugar muy distinto que para pues muchos de nosotros. Me gustó demás, ¿no? esa definición, y tiene que ver con algo que una vez me pasó de niño, porque nada más es rápido esta anécdota, y es que mi papá pues me tenía pues obviamente en la burbujita en la que yo era un niño muy privilegiado, sí. Porque pues soy el hijo, como que era el hijo único, y entonces un día fue a una fiesta muy fresa donde los hijos de sus amigos no conocían el fuego. O sea, es el nivel de freses. ¿Cómo que no conocían el fuego? No, pues estaban impactados de que pero hubiera... eso no es de fresa, eso de es que hubiera una fogata. Eso es de tarado. O sea, no. Como que nunca has visto un encendedor, o sea... No, pero a ver, niños... No, pero de que hubiera una fogata y de que estuvieran... mira, aquí se puede hacer... ¿No? Nos dijo como, yo no creo que mi hijo sea así, de absurdo. Sí. Y entonces me pudo... Sí, qué absurdo es. Me puso a hacer un chorro de cosas, pues, para volverme no fresa. Pues para enfrentarte a la vida real, ¿no? Porque creo que también puedes estar, no inmerso en burbujas y demás y seguir siendo fresa. O sea, digo, no es por nada, creo que tú y yo somos personas bastante fresas. Sí. No fresas Mia Colucci, pero pues sí. Sí, bastante fresas. Sí, tenemos un nivel de fresez, pues, innegable, ¿no? Sí. Y es que depende también, o sea, el término fresa pues depende mucho desde dónde lo abordes y qué es lo que consideres fresa, ¿no? Sí, y de hecho teníamos pensado traer a Margaret para este episodio porque el personaje de Margaret y ya pues va mucho de una niña fresa, claro, privilegiada, que vive en un mundo muy distinto, que hace berrinches, ¿no? Como que vive en un mundo muy distinto al real. Y a mí me gusta mucho, una de las cosas que consumimos Pablo y yo, bueno, sobre todo yo, es un canal que se llama Cultura Colectiva, de Inés Palacios,
Sí. donde pues la gente la juzgó en algún punto, en algún momento del canal, y dijeron como es que eres muy fresa y hablas muy fresa, porque como que regularmente no se les valida, ¿no? Como que la gente fresa muchas veces la relacionan con ser tonto, ¿no? Sí, Que yo diría o que con tiene que ser ver más- superficial o también. ser muy superficial. Y entonces, pues ella hay un video muy interesante en el canal de Cultura Colectiva donde explica el origen de la palabra fresa, que pues no se sabe exactamente como el origen, solamente que a lo mejor viene de un personaje que es el primero que quiero tocar, que se supone que de ahí viene todo el término fresa y todo esto, y es el pirurris. Ok, fresa de fresas. Yo también lo tengo aquí apuntado y me parece que es, pues sí, justo, ¿no? De las primeras representaciones de un niño. De nuevo, ahí tenemos que remontarnos a esta fascinación que tenemos, sobre todo en la televisión mexicana, por ver a adultos comportándose como niños. Era este hombre mayor, evidentemente mayor a la edad que estaba interpretando, Sí. disfrazado como de un niñato, ¿no? Como de un niñato, Que era más bien como un joven adulto. Yo creo que tendría como unos 25 años. Pero hablaba mucho de su papi, ¿no? Y de su papá y de cómo el y papá... de la Ibero, porque supone Claro. que iba en la Ibero. De hecho, la Ibero es una universidad que está catalogada como muy fresa y donde va mucha gente fresa. Y como otras universidades, pero como que creo que a otras universidades las distinguen otras cosas. Y la Ibero, como en particular, es como va mucho niño fresa, ¿no? Bueno, muchas escuelas privadas creo que... Van de eso, ¿no? Como de niños Sí. fresas. Sí, sí, sí. Entonces el Pirurris me parece un fenómeno muy curioso porque es un actor, un actor de comedia que sí se burlaba como de muchas otras profesiones, pero decide burlarse de la gente en el privilegio con este personaje del Pirurris, y entonces empezó a poner de moda muchas frases como el cero que ver, como el o sea, como... que empezaron a distinguirse como las frases que utilizan los fresas, que seguramente fue un tema como de observación de, mira, esta gente como que habla así y entonces los voy a usar para mi personaje, y pues de ahí se fue replicando para diferentes clases sociales, ¿no? Sí, podríamos decir que de alguna manera es una crítica, ¿no? Lo que pasa con el Pirurris es una crítica. Yo noté que en las representaciones de fresas en los medios, generalmente hay distintas maneras de hacerlo, ¿no? O más bien distintos tonos. Entonces, por ejemplo, el Pirurris, junto con otra serie de personajes que seguramente ahorita vamos a mencionar, son retratados desde la sátira, ¿no? Desde la sátira, desde la crítica y desde la comedia, ¿no? O sea, en un tono cómico nos burlamos de esta gente privilegiada cuya realidad es otra completamente. Ajenísima, ¿no? También los medios han retratado a los fresas de una manera... pues no diría que peyorativa, pero sí, pues nos alejan mucho de ellos, ¿no? O sea, es esta gente que sí, que tiene estas cosas horribles y que son personas generalmente malas y que tienen, pues, maneras de conducirse por el mundo muy egoístas y perversas. Y también está esta otra que es aspiracional, ¿no? Okay. O sea, también está la aspiracional, como donde entra, por ejemplo, Mia Colucci, que ahorita hablamos de ella, en donde se nos presenta como si algo ajeno a nosotros, pero inalcanzable, pero algo aspiracional y algo incluso deseable, ¿no? Sí, porque lo que incluso decía el Pirurris aquí era presumir mucho su dinero, su papá, sus casas, sus viajes, sus coches, Sí. como que pareciera que se trataba de, como decimos Pablo y yo, en presumir sus logros, ¿no? En Como- presumir. Ajá, como está diciendo que vales a partir de lo que tienes. Claro. Lo cual pues sí hace que las personas que no tienen eso digan, ay, entonces yo no puedo aspirar a ser una persona así, ¿no? Y eso es- por eso, otra vez intenciando sobre género, es distinto ser un fresa hombre a ser una fresa mujer en la televisión. Tiene connotaciones distintas. A ver. Porque como hombre eres muy valorado por Tus posesiones. por una gama por una gama en donde entran cuánto dinero haces, por ejemplo, cuánto bebes, qué tan viril eres, demás. Pero la parte económica y cuánto dinero haces componen mucho de la masculinidad. Y como mujer, claro, te da cierto estatus y demás, pero tiene otras implicaciones. Te hace ver de alguna manera vulnerable, y generalmente a los personajes femeninos fresas los vemos hasta, en algún momento, hasta con lástima, Quebrarse. ¿no? Como justo el tropo de la pobre niña rica. Como pobre niña rica que no entiende nada y por eso está tropezando todo el tiempo con sus fresas. Pero como hombre tiene otras connotaciones el fresa. Pues es que no sé, yo creo que al final en ambos géneros hemos visto cómo se quiebran, porque pareciera que es, como dices, esta cosa de pobre niño rico, como
como pareciera que es hasta un castigo, ¿no? El hecho de que tengan tanto dinero y que no pueden encontrar el amor, la felicidad, porque todo pareciera que es material. Me di a la tarea de analizar qué es lo que los hace fresas y cómo sabemos que un personaje es fresa en la televisión. De nuevo, repito, tiene que ver mucho con el tono, ¿no? Pero generalmente algo que hace a los personajes fresas son sus frases forzadísimas. Y que siempre las tienen que, así como parecen como que la escriben como, sí, que diga estas frases para que las ponga de moda. Y que la gente sepa que ese personaje es fresa. Uh-huh. Ahorita ya lo dijiste muy bien con el Pirurris, ¿no? Tenía unas frases muy identificables, como lo de cero que ver y no sé qué, ¿no? Estatus socioeconómico, eso creo que pasa 9 de cada 10 veces. También hay un par de personajes que son fresas sin necesariamente tener lana. Sí. Ahorita vamos a eso. Generalmente también tienen, sobre todo los papeles protagónicos de fresas, como dicen en Mean Girls, su army of skanks, uh-huh. ¿no? Como su séquito de perras. Su entourage. Su entourage, ajá, su séquito de perras, no todas, pero la mayoría, ¿no? Tienen a su séquito de perras, ya sean hombres o mujeres, todos tienen a un séquito de perras. Generalmente son perritas, pero con opción de redención. Uh-huh. No siempre, de nuevo, no generalizamos aquí, pero sí, muchas veces son perritas, son engreídos, son presumidos, son egoístas, pueden incluso llegar a ser malas personas, pero muchas veces no es que sean malas personas, o así nos lo retratan, no son malas personas, simplemente son niños como víctimas de las circunstancias, pobres, ¿no? Niños niños ricos que van a encontrar un camino de redención. Generalmente son clasistas la mayor parte de las veces, y generalmente, y esto también justo ahorita lo decías muy bien, creo que tiene mucho que ver, tiene que ver con una cuestión de clase, y ahí nos remontamos a nuestro episodio de los pobres y demás. Uh-huh. Son físicamente atractivos, nos los retratan como físicamente atractivos. Esta no es en opinión, la regla, ¿no? Eso no es opinión nuestra, es canónicamente atractivos. Uh-huh. No es que nosotros pensemos, Raúl y Pablo, que pensemos que la gente blanca y caucásica y de ojos verdes son necesariamente atractivos, pero según el canon eso es atractivo. Claro. Y así nos retratan a la gente fresa. Generalmente, en el caso del Pirurris, como era una sátira, se saltaba varias de estas reglas. No, y porque era ya un comediante súper consagrado, que a pesar de que fuera nada, físicamente nada que ver con el tipo, o sí, ¿no? Ahorita, o sea, como que yo ubico muchos fresas, Por lo menos estaba bien arreglado, a lo mejor no era rubio ni nada, pero estaba bien arregladito, sí. Siempre iba de saquito, el peinado era una cosa como muy absurda para burlarnos de él, pero de todas maneras nos presentaban a este tipo que definitivamente se preocupaba por lo que estaba usando. Entonces, ¿no? ¿Quieres empezar con personajes como para de ir sí. derivando? Vamos uno y uno, ¿con cuál quieres empezar? Pues yo empecé, o sea, es que yo dividí entre justo hombres y mujeres. Ok. Entonces los voy a ir soltando así. Sí. ¿Va? Ok, me voy a ir con uno de los más recientes, o no de los más recientes, ya tiene más de 10 años esta telenovela, pero creo que un ejemplo, porque hablamos de fresas y lo que pensamos es Mia Colucci, y luego dejamos mucho de lado a los hombres. Sí. Entonces, a mí me parece que el arquetipo perfecto de fresa, y así la definición perfecta ¿sí? y el epítome de fresa, hombre, es Diego Bustamante. Ok, que es el de Rebelde, el personaje que sea Christopher Uckerman. Christopher von Uckerman, por favor. Que también luego yo pienso, como que hace poco revisité mucho Rebelde y pienso lo mismo de Christopher von Uckerman, como de Anaí, que yo los veía en ese momento y decía, ay, mira, no son malos actores. Y pues sí, no eran malos actores, nada más que justo estaban interpretando a sí mismos. Eso te iba a decir, porque yo tenía... Christopher von Uckerman es un niño, es un fresísima. Iba a decir eso, que pusieron a interpretar a un fresa, y pues por eso yo lo conozco porque éramos vecinos. De hecho, coincidimos cuando fuimos a sacar la cartilla. Sí, niño de Santa Fe, de camionetón y todo. Sí. Entonces, pues sí, se estaba interpretando el mismo, pero al mismo tiempo creo que sí tenía esta parte del niño fresa, que es como la tragedia del niño fresa hombre, que es que no llegan a cumplir las expectativas del papá. Sobre todo del papá. Y el papá hombre, ¿no? Uh-huh. O sea, que pues que sea tener novia oficial, o una novia guapa, una novia presentable como para la sociedad, uh-huh. Y que sea exitoso como en los negocios, sí. O que se parezca cada vez más entre más se parezca al papá, exacto. Más exitoso. Y todos cargamos con esa cruz, ¿no? O sea, todos en general como de, si yo no me parezco a mi papá, pues no soy tan exitoso como... Pero sobre todo los hombres. Como sobre todo los hombres. Y aquí también me tendría que
remontar a Alan Downs, ¿sí se llama Alan Downs? Sí. El escritor de Velvet Rage, que justo habla de cómo la primera figura masculina que conocemos es nuestro padre, y eso de alguna manera moldea muchas de nuestras experiencias a futuro, ¿no? Claro, definitivamente es súper importante la figura del papá para Diego Bustamante, y además, justo, sí, claro, está persiguiendo complacer y tener contento al papá, pero sobre todo está buscando, sí, parecerse el papá, pero lo que realmente está buscando es ser un hombre. Sí. ¿No? Todo lo que acabas de decir es lo que hace un hombre. Y ahí entra mucho esta parte de la lana, ¿no? De que el papá está todo el tiempo buscando Generando que su hijo dinero. sea exitoso, y por eso para él la peor traición es que su hijo quiera tocar en un grupo de música pop, ¿no? Y también como la pareja, porque recuerda que la pareja de el papá de Diego Bustamante era una señora que no tenía mucho más opinión, que era como la dama de compañía del papá, y Sí. ya, o sea, de hecho creo que la actriz era famosa, era como pongan a cualquier mujer que parezca millonaria. Sí, una señora abnegada, muy guapa y demás, pero abnegada, y era un poco como esta trophy wife, que es una cosa muy de masculinidad, ¿no? Muy Donald Trump, Sí, ¿no? sí, sí. Justo Donald Trump como que buscó ese tipo de... Donald Trump, por ejemplo, es también el epítome del del niño fresa. fresa, el Sí, niño fresa. Sí. Siguiendo el ejemplo del papá, del típico, como es como, no, pues es que yo hice mi dinero a partir de que mi papá me dio Sí. cierta cantidad de No, dinero. y es y como, aparte ok, Donald Trump se hace como el sufrido, ¿no? Hay una entrevista en donde dice, yo empecé con $1 millón. una cosa así de unos pobres millones de dólares. Justo, regresando a Diego, tiene todo el tiempo la sombra del papá, buscando complacer al papá, de alguna otra manera buscando ser un hombre, y ahí vemos la maldición del pobre niño rico. Sí. Es alguien que tiene una inquietud artística que no puede expresar porque pues, se ve obligado a buscar, pues no sé, volverse un empresario como su papá, o ser un médico, o ser... pues de alguna manera un hombre que contribuya... Cumplir con las expectativas del padre, ¿no? Sí, sí. En general. Yo te voy a sacar las siguientes personas fresas. Sí. Y me refiero a 2, y yo creo que son un parteaguas. Pero no vamos a andar mucho porque después queremos hacer un capítulo al respecto. Y es de las chicas VIP, que son Jimena y Monse. Claro. Que son 2 chicas fresas por excelencia de la televisión mexicana, que bueno, salían en un programa que se llamaba Desde Gallola, y tenían un sketch como cada 15 días o cada cierto tiempo, en el que estas 2 chicas se sentaban en una cafetería a hablar de la situación que fuera desde la perspectiva de una fresa. Eso me parece genial. Es de oro. Me parece genial. Porque a mí no hay nada que más me Pero que divierta. éramos nosotros, Teli era la chica de... No, pero es que seguramente nos pasó a las personas, pues la verdad, fresas, que crecimos. Yo por eso hago muchos chistes de Ana Paus y de Santis, porque yo crecí con Ana Paulas y con Santis, y entonces yo conozco a estas, y de alguna manera yo también tuve mucho tiempo, y seguro que todavía sigo arrastrando muchas de esas cosas. Yo he escuchado lo que opinan estas personas, y yo he escuchado la voz del privilegio, y es muy incómodo y a la vez muy risible ver cómo a la gente privilegiada, incluso nosotros somos privilegiados, Sí, pero de alguna manera u otra, creo que por ejemplo tú y yo, a lo mejor nos falta mucho, ¿no? Pero nos hemos cuestionado de algún modo nuestros privilegios. Pero hay gente que, claro, el privilegio, yo siempre digo esto, el privilegio, a diferencia de la opresión, no se siente. Sí. Cuando te oprimen sí que se siente, pero el privilegio no se siente. Entonces es muy chistoso escuchar a la gente privilegiada opinando sobre cosas Que los que no tienen ni idea, y además. viendo cómo no les atraviesa nada. Y creo que un buen ejemplo de esto, y me voy a ir con... Yo sé que aquí hablamos de medios mexicanos, pero me voy a ir a Parasite, porque me parece que es un ejemplo muy claro. Ok. ¿No? Parasite, Parásitos, esta película coreana, creo que ejemplifica muy bien esto, de cómo el mundo y los lugares que habitamos son muy distintos para cada quien. O sea, para la familia rica, ¿se acuerdan de te acuerdas de este diálogo de la dueña de la casa que dice, ay, desde su sala preciosa, súper rico, Deli, que dice, ay, cómo me encantan los días lluviosos. Y en el otro se está En el inundando día su lluvioso, casa. para la familia pobre, lo que significa es que la casa se les está inundando, Sí. ¿no? Entonces, por eso las chicas VIP me parece un gran acierto, porque es ver cómo, claro, mis reinas, pues es que a ustedes no les atraviesan nada, porque no, pues les hablaban afecta. y cualquier cosa la solucionaban así cagadas de risa con dinero. Sí. No, que era como llegaba la hermana y era como, es que estoy embarazada, ay, pero ya aborté, ¿eh? Deli, estuve 2 semanas en Claro. San Antonio, súper padre, así como que todo era... Cuando un embarazo no deseado para una niña de 14 años de Iztapalapa probablemente no lo habite de la misma manera en Totalmente, ningún momento, ¿no? y me pareció una crítica muy clara
a toda esta gente como de clase privilegiada, pero también como al gobierno y a la política, como que se enfocaban al tema que fuera, pero sí tiraban como pues ciertos dardos como el de, sí, pero pues acuérdate que con la política de tal presidente no pasa nada, o mi papá es amigo del jefe de la policía, o lo que sea, y se salían con la suya, que en realidad nos daba mucha risa porque es lo que vemos que pasa con la gente muy rica, ¿no? Como que sí, no importa nada, ellos tienen amigos en todos lados, no hay consecuencias de los actos. Eso es para ellos. Eso me parece que acabas de dar en el clavo sobre lo de las consecuencias, porque eso es algo que también pasa en la vida real para la gente más privilegiada, y creo que lo retratan bien varios productos culturales como las chicas VIP. Nunca hay consecuencias. Cuando eres blanco y tienes dinero, no hay consecuencias. Sí, en general creo que esa es como su prerrogativa, ¿no? Como el salirse con la suya siempre. Uh-huh. ¿Tienes otro personaje por ahí? Oye, es que ahorita quisiera hilar, pues que más que un personaje. No sé, es que quiero hilar una película, no tanto un personaje, pero quiero hilar una película. ¿Nosotros los nobles? No, de las no consecuencias. No, bueno, es una mamada. Bueno, está bien esa película, pero quisiera hilar a esta idea de que no hay consecuencias, una película hablando de los fresas. Para mí una de las representaciones más exactas, más atinadas de los fresas Los Herederos. Los Herederos. La película Los Herederos la pueden encontrar en Netflix, y para mí Los Herederos fue como volver a revivir varios momentos de mi secundaria y de mi prepa un poco. Más de mi secundaria, que si eran así como niños blancos privilegiados que nada les atravesaba. No vamos a spoilear, pero es una película muy interesante en donde unos niños fresas... Grupo de adolescentes, niños, ¿no? Como de 12 años. Son pubertos, digamos que son entre 12 y 14 años, entonces están en esta pubertad de descubriendo la sexualidad también un poco y demás. Un grupo de niños fresas, hombres, obviamente. Que viven en la zona más rica del país, o bueno, una de las más ricas. Unos chavitos blancos cometen una pendejada. Una pendejada que, sin hacer spoilers, los lleva a darse cuenta de a consecuencias muy, muy graves, realmente muy graves. Se meten en un problemón y al final, pues es que, bueno, no voy a spoilear, pero tengo que un poco spoilear. Paren aquí esto, vayan a ver Los Herederos, y no es tanto spoiler, pero al final el mensaje de la película es: cuando eres un hombre blanco con dinero, ya me acordé del final, claro, no pasa nada. Que es un poco lo que pasa con estas chicas VIP, ¿no? Que se iban de viaje, abortaban y ya acabo de matar a alguien, no importa. Bueno, pues ahorita y me gusta mucho. Buscamos. Y tiene que ver con ¿te acuerdas también sé que es de estos mexicanos, pero te acuerdas del cortometraje de Relatos Salvajes? Del hijo que atropella y mata y le echan la culpa al jardinero. Y se sale con la suya al niño y demás. Justo esta es una de mis películas, bueno, no mis películas favoritas, pero de mis retratos o representaciones de fresas favoritos, porque me parece tan acertado. Yo en la vida real he tenido compañeros de la prepa que han hecho pendejadas muy grandes y que el papá los acaba volando a Estados Unidos, que los acaba escondiendo y no pasa nada. Recordemos el tristísimo y desgarrador caso de los Porquis, ¿no? Que violentaron sexualmente a una niña y no les pasó nada al final. Yo creo que también a mí me gusta mucho esa reflexión porque pues muchas veces hemos visto este caso, y yo tengo no sé si decir el privilegio, pero yo conocí a los creadores de esta película y pues eran unos chavos igual de fresas que estos niños, nomás que grandecitos, y estaba muy muy basado en su realidad también, y de hecho creo que refleja también el arquetipo de los típicos fresas, ¿no? Cómo son físicamente, cómo hablan, cómo se visten, dónde viven, cómo caminan, qué les preocupa, qué no, qué les gusta, cómo se juntan, con quién se juntan. Claro. Y hasta ahí la cosa de ir a una tienda para ellos es salirse de su burbuja, como lo del fuego que te conté, que parece increíble. Yo quiero traer una a la colación porque creo que es un poco diverso, y es Julieta de Soñadoras. Que pues podría ser la pareja de Julieta y Kuno Becker en Soñadoras. Que Julieta era el personaje, para la gente que no ha visto Soñadoras, era como Teresa caricaturizada. O sea, era una chica muy pobre que se hacía pasar por rica en su universidad, y lo cagadísimo de Julieta es que ella presumía todas las cosas que supuestamente tenía, así como, no, es que mis papás están de viaje en Europa, y hablaba así, hiper increíble, era su frase, ¿no? Pero ninguna fresa hablaba así realmente. Y de sus viajes, sus coches, sus mansiones, que también es el personaje de Élite, el de esta chica, ¿cómo se llama?
bueno, no una chica de élite, también un personaje, pues es esta que se está inventando un mundo que no es. Y Kuno Becker, que era el fresa de la novela, Rubén, que era pues un fresa real, o sea, que tenía guardaespaldas, que tenía su avión, su helicóptero, y todo giraba alrededor de su dinero, y él se salía con la suya por su dinero. Y pues andaban, y hasta que la descubre y se da cuenta que pues no pertenece a su mundo. Claro, ahí tengo dos cosas que decir. Justo por eso yo dije que al principio que algo que hace fresas a los fresas en la televisión por lo menos son esta serie de cosas que dije. Y dije que el estatus socioeconómico no siempre. Y creo que Julieta es un ejemplo de eso, que es alguien que está aspirando a tener cierto estilo de vida. Y otro buen ejemplo de eso creo que podría ser Vico, ¿no? Vico de Rebelde, que era la mejor amiga de Mía, que recordemos que era becada, pero por juntarse con Mía tenía acceso a estos privilegios que Mía también, ¿no? Sí. Tenía la ropa que Mía ya... Me acuerdo mucho de ese capítulo donde Mía dice, no, pues es que ya voy a donar esta ropa, y entonces Vico decía, ay no, déjame ver, amiga, porque no es que... Entonces, siendo amiga de Mía, ella tenía acceso a ciertos privilegios, ¿no? Entonces, a lo mejor no tenía la lana, pero tenía acceso a estos privilegios por juntarse con la niña rica y la niña bonita. Pero es muy curioso este tema aspiracional que tiene mucha gente podría ser de clase media. Los clase como medieros. El querer ser, sí. Pertenecer a ese Eso es lo que define a la clase media. La clase media se define porque por todo el tiempo estar haciendo como que tenemos más lana de la que tenemos, y es una cosa muy ridícula. Sí, y pues esto pasaba con Julieta, pero pues al final ahí sí había las consecuencias de pues que se daban cuenta, y ella descubría que pues de nada sirve inventar, y pues más vale uno por lo que sí es y tiene, y puedes valorar a tus papás, y lo poco que tienes en realidad es mucho más valioso, porque se da cuenta que los ricos en realidad no tienen a sus papás, no tienen su amor, no tienen como otras cosas que podrían ser mucho más importantes que el dinero, ¿no? Y ahí tienes la doble redención. O sea, Julieta redimiéndose de esta manera, y también Rubén, que era una persona que nos retrataron como alguien bastante desagradable y despreciable. De hecho, que no era él el que tenía esta catchphrase de gatete. Decía gatete. Él decía gatete. Ahí conecto con lo que dije de las frases forzadas. Él todo el tiempo decía de que es un gatete. Y justo ahí tenemos esa doble redención donde Julieta se redime y también Rubén se redime, porque encontramos que sí, es un niño clasista, es una persona muy déspota, pero conforme se va desarrollando la telenovela entendemos por qué. Sí, ¿no? Total. Y quiero poner aquí también bueno, ¿tienes otro personaje? Pues yo tengo un montón, pero bueno, como que Mia Colucci, es que yo, por ejemplo, siento que Mia Colucci se engloba en varias. Sí, y se merece hasta un capítulo ya sola. Podríamos analizar a profundidad a Mia Colucci, porque es un personaje profundo, la verdad. Bárbara y Basterrica, de Amor en Custodia. Sí. Y la versión que hizo Isa González. Nikki. Con Nikki vemos sobre todo lo de las frases forzadísimas. Ella tenía unas frases que decías, es que nadie habla así, ¿no? Que decía las típicas, las de parodia, ¿no? Así de, ten 50 pesos y cómprate una vida, cosas así. Es que te voy a decir algo, la diferencia es que yo siento que Anaís es una chica que creció como rodeada de mucha gente fresa y que sí hablaba así. Sí. Y no sé si tiene que ver con que Isa González quizá no actúe tan bien, o que pues no viene de ese mundo tan fresa. No, claro que sí. Sí, ¿verdad? Sí viene de... Y hasta, sí. Sí. Y... o tal vez no, yo creo que sí es una cosa de guión del escritor que dijo esto va a pegar. Bueno, es que o también te voy a hacer que pegue. Estás hablando de Amor en Custodia, ¿por qué le estás pidiendo que tenga un guión como de Breaking Bad? Pues no, pero que diga, oye, más o menos así hablan los fresas. Porque, por ejemplo, las frases de Mia Colucci que sí eran como de qué difícil es ser yo. Sí. Y como que tenía frases. Huele mi shampoo. Ajá. Eso era increíble. Como que tenía frases que sí se las creía. Sí es natural que alguien hable así. Por eso yo digo que Mia es un personaje. Pues, ahorita dije profundo. No, retiro lo de profundo. No es un personaje profundo, pero sí es un personaje 2-3 complejón, y yo sí siento que ahí Anaí, que es freso totota, a lo mejor hizo una chamba que Eiza no, que fue decirle al director, te voy a proponer esta línea, yo le voy a meter, o sea, yo creo que ahí igual Anaí... Te voy a meter de mi cosecha. No, puede que sí, o sea, yo creo que Anaí, la verdad, en ese sentido es una buena actriz, sí, interpretándose a sí misma en esa telenovela, pero yo creo que poniendo mucho de sí. En la telenovela y como Jessica Riquelme, que es Jessica Riquelme? La de clase 406, cuando Anaí está en clase 406, claro. Que es como la Mia Colucci, pero villana totalmente, sin escrúpulos, y pues que ella, de hecho hay una frase que Pablo y yo siempre usamos como para jugar,
en el que ella humilla a Sherlyn y le dice, tú no tienes influencias como yo, tú no tienes dinero como yo, tú no tienes contactos como yo, tú no puedes hacer nada. Y la otra, que era pobre, que iba en una escuela pública, se quedó así como de, ¿sabes qué? Tú no tienes valores como yo. Tú no tienes dignidad como yo. Y tiene razón. Tienes razón. Pero está muy raro eso. Y, o sea, me parece un poco hipócrita de la televisión, como el decir, nosotros nos vamos por los valores y por el amor de familia, etcétera, versus los valores que representa el capitalismo. Pero no como el de tener cosas. Sí, pero es que ahí regreso a que siempre, bueno, no siempre, pero muchas veces al personaje fresa, sobre todo en las telenovelas y sobre todo en las telenovelas juveniles, existe la oportunidad de redención. Sí, ¿no? Que es lo que pasó con Mia Colucci. O sea, Mia Colucci no era una villana, como que se reivindicaba cada capítulo. Sí, pero es que por eso te digo que es un personaje complejo, porque a diferencia de Rubén, que sí era una mierda y demás, Mia al final se reivindica. Pero Mia todo el tiempo sí la veíamos siendo engreída y superficial, pero al mismo tiempo llorando porque su papá no estaba, ¿no? O porque su papá la quería mandar de viaje a París. A París, me encanta ese capítulo donde dice, Miguel, ayúdame, mi papá me quiere mandar a París. Wow, el problemón. Pero eso, ¿no? Silvana igual es un personaje de Silvana y Mariana. Ajá, de Cómplices al Rescate. Ajá. También es un personaje que tiene su oportunidad de redención. Entonces siempre está ahí la oportunidad. Sí, ahora quisiera yo traer a colación dos grandes productos de la televisión que son Gossip Girl Acapulco y Made in Mexico. Gossip Girl Acapulco es pues literal la versión de Gossip Girl mexicana. Que pues habla de una sociedad como de niños ricos que viven ahí en su escuela y como los problemas que pueden tener entre niños muy ricos, ¿no? Y también creo que hay dos becados. Es que bueno, ahí creo que esa serie tiene, para ser constructivos y no tirar mierda nada más, lo único que voy a decir es, creo que hay muchas áreas hay mucha área de oportunidad en esa serie, creo que tiene muchos huecos, creo que tiene muchos errores, muchos errores, ¿no? Porque ahí lo que teníamos era una clase social altísima en Acapulco y me acuerdo que los personajes había una... Era irreal. Era irreal. Es una clase social que no existe en México. O si existe, es muy pequeña. Sí, claro, pero aparte esta niña que decía, como era una niña acapulqueña millonaria que desdeñaba a los chilangos y decía, esa de feña, y es como... Nadie desdeña. Bueno, sí, los de Monterrey. Sí, los de Monterrey, saludos a Monterrey. No, o sea, pero era muy inverosímil todo. Sí. Y bueno, eso es lo que pasa cuando adaptas o sea, cuando adaptas algo mal. Y también lo que pasa cuando el gobierno de Acapulco te da una la nota. No, es que eso es lo que pasó. Eso sí, para que sea. Eso es real. Sí. No lo estoy inventando y no es un chiste. O sea, es evidente que el gobierno de Acapulco en este sexenio de Felipe, ¿no?, Calderón, donde Acapulco y Guerrero se estaban viniendo para abajo, pues le pagaron a Acapulco Shore, Gossip Girl Acapulco, muchos programas en Acapulco como para otra vez restablecer el turismo. Claro. O sea, no es chiste ni me lo estoy inventando. Y yo decía que este mundo no existía porque sí me parece muy inverosímil, pero luego tuvimos un producto que se llama Made in Mexico que se supone que está más basado en cosas reales. Es un reality show de entrada. Ajá. Pues sí, pero podemos saber que hay cosas que igual y no. Evidentemente. ¿No? O sea, como rica, famosa latina, claro, hay un chorro que ni viven en esas casas, que les rentan ahí nada más el espacio. Sí, por supuesto. No, a ver, o sea, es evidente. Yo les diría que mi ojo de guionista, pero ni siquiera tienes que tener ojo de guionista. No, nada más ver mucha tele. Es evidente que Made in Mexico está súper guionado, pero sí se agarraron a fresas de la vida real que exponen unas... que es la verdad, ver ese reality. Yo hice una serie ahí en mi Instagram burlándome de todos los capítulos. Sí. Pero ya hablando en serio, ver esta serie en serio es incómodo y es doloroso porque de verdad ves como esta gente otra vez no les atraviesa nada. Sí, pero al mismo tiempo, sí, claro, sus problemas son súper absurdos, pero al mismo tiempo yo creo que sí es un reflejo de la gente fresa en México. Y es una... O sea... Perdón, es una desconsideración gigantesca hacer esto como algo, porque aparte te lo retratan como algo aspiracional. Bueno, a mí me parece muy fuerte. No, yo creo que la desconsideración es porque se lo quieren vender como esto es muy mexicano. Exacto. Esto es muy mexicano y es como es muy mexicano, pero pertenece al 1.1% claro, de la población de México, lo cual diría, por estadística, nos representa a los mexicanos, ¿no? O sea... Son muy pocos los que tienen esos privilegios. No es nada representativo, exacto, que se llame Made in Mexico y que te lo quieran vender porque ponen unas tomas del Ángel de la Independencia y que por eso te lo quieran vender como esto es México. Híjole, qué fuerte porque... De hecho, chéquense la parodia que hizo Gaby Navarro
de esa serie. Uf, Buenísima. Gaby Navarro debería venir. Pudo haber sido eso, una gran invitada para este parte capítulo. fresa. Pero seguramente es nuestra amiguita y Sí, puede, que venga puede en venir alguna para alguna otra cosa. Sí, bueno, pues Made in México yo creo que sí es un retrato de la gente fresa en México, porque sí es así, físicamente como que, ¿no? Cumple como todos esos, y como que también tienen, o sea, de repente los amigos que tenían, Sí. eran el tipo de amigos con lo que nosotros convivimos mucho, que era como de, sí. No, yo no tengo esos amigos tan ricos. No, pero por ejemplo, Columba de repente llevaba a su amigo el gay, y decimos, claro, nosotros conocemos un chorro de estos. Bueno, por ejemplo, con Columba sí hemos convivido, de hecho. Sí. Pero, yo no conozco a estas personas. Ay, la que canta también, ay, pues De hecho, dan una shows, o graban en el lugar donde damos shows. Una vez, o sea, sí. una vez yo fui a un antro del tipo de Pepe. Ajá. No me acuerdo cómo se apellida, Pepe, el que sale ahí. Y para entrar, fui con unos amigos muy fresas. Y para entrar, yo iba vestido así. Por supuesto que los 3 cadeneros me barrieron 80 veces. Y me lograron meter porque aplicaron el soy amigo del Chepe. Pero de verdad fue casi imposible entrar. O sea, ahí está muy cabrón el clasismo. Pero bueno, tocas algo muy importante. Sí, es un retrato muy fiel de la gente fresa y demás, ¿verdad? Pero Made in México hace algo que muchas veces hace la tele con los personajes fresas, y es tratar de humanizarlos. Ajá. ¿No? Porque sí, es cierto, muchas cosas que ves en Made in México dices, sí, claro, yo conozco a ese güey fresa, yo conozco a ese mi rey, yo conozco a esta super lobuki, bla, bla, bla. Pero nunca nos muestran una escena. Te aseguro que estos güeyes de Made in México, bueno, no sé, no quiero ¿Dicen cosas inventar, horribles? pero muchas de estas personas usan Son mucho más despectivos, un lenguaje ¿no? clasista, tratan mal a las personas. Son mucho más despectivos. Y eso obviamente no lo vemos. De alguna manera nos los están humanizando porque nos muestran a Robbie sufriendo porque no puede ver a su hijo y no sé quién y bla, bla, bla. Hasta Hannah, que es como la villana, ¿no? La humanizan muchísimo De que- y de repente humanitaria. como el de, no, ajá, y de que ya nadie le quiere hablar y de que no tiene amigos y de que pues, no puede encontrar como una pareja, etcétera. Sí, estoy muy de acuerdo con eso, y creo que también el clasismo se ve reflejado en el momento en el que de repente ya hablan inglés, un chorro. así de- Sí. ¿Por qué? Porque pues eso hace que vayan dirigidos a cierto sector. Sé que me estoy mordiendo la lengua porque muchas veces yo también hablo como un checo de cosas en inglés, pero... Pues la vamos deconstruyéndonos todos. No, juntos. y también, pues, o sea, también si eres bilingüe y estuviste como, ¿no? Hablas como en tu vida diaria, pues es normal que medio te tropieces. Pero de eso a ver 10 minutos literal de pura gente hablando en inglés, yo decía, ¿cómo estás Made in México? Sí, yo también a veces pocheo, se me salen algunas palabrillas porque fresota, pero sí, esto ya es así un exceso. 10 minutos. Donde tienes 10 minutos de gente hablando en inglés. También hay un rollo ahí racista. Y Sí. hablando de humanizar, me parece que ninguna película, no podemos dejar esta película pasar en este episodio, y me parece que no hay ejemplo más claro de cómo humanizamos a los fresas y también retratamos su parte más oscura que Amarte duele, ¿no? En Amarte duele vemos a Renata, que es una niña, pues sí, muy fresa, pero que de alguna manera su humanidad y su bondad y su hermoso corazón hacen que pueda ver más allá de lo que sus papás llaman un pinche naco, y ella sí ve, no, él no es un... No, de hecho sí le dicen naco en algún momento, Ajá. porque son pobres o porque son nacos, papá, ¿no? Entonces la vemos siendo como, sí, más humana que los demás, pero también Jimena Sariñana es, pues, una niña hiperclasista. Alfonso Herrera, el personaje de Alfonso Herrera, incluso llega pues a tratar de matar a alguien por su clase, o sea, Sí. creo que esa película sí muestra como esta parte de la superoscuridad de la clase alta, pero también tiene este intento de superhumanizar a la A fresés, ellos. ¿no? Sí, y que Porque lo mismo pasa... Renata y la güera son como, no, mira, sí son buena onda, ¿no? Y lo mismo pasa en estas dos películas que tienen que ver lo mismo, y como que ya le gustó a la gente que hace contenidos en México retratar esto. Y me refiero a Nosotros los Nobles y Cindy la Regia, que es la misma cosa de los ricos se tienen que volver pobres para volverse humanos, para comprender aprender la lección. y aprender la lección, etcétera. Obviamente con muchísima comedia, me parecen ambos buenos productos como de que sí retratan a los, o sea, Cindy la Regia sí es una fresa de Monterrey, aunque los de Monterrey dirán, no, así no hablamos, ¿no? Pero es como, ok, bueno, nada les va a gustar. Y Nosotros los Nobles son unos fresísimas de las chilangos. Y hablando de eso, Y de los 3 tipos de fresa que hay.
justo siento que Claro. la hija es la típica mujer fresa, El yuppie. el yuppie y el Y el hijo de mi rey, papi, ¿no? El mi rey. Sí, sí, sí. Y también en estos retratos muy acertados, creo que Las niñas bien, que aparte es una película que me gusta mucho. Ah, sí. También, justo va Pero como no sé, bueno, muy sí, por ahí. sí son fresas. Sí, claro, de eso va, de que son fresas. Hay una que no, pero que es aspiracional, o sea, Sí. como que Sí. sí, pues de ahí va todo esto. ¿Algo más que quieras para cerrar este capítulo? Gran capítulo, muy divertido, aleccionador, Ajá, pues revelador. nada, ya saben que generalmente siempre se nos van varios personajes. Por ejemplo, a mí ahorita se me fueron como 15. Entonces, para seguir ampliando la conversación, ustedes también coméntenos, díganos qué creen que se nos escapó, en qué están de acuerdo con nosotros, en qué no. Ampliemos la conversación en los comentarios. Ustedes que son un público inteligente, estos comments sí los leo. Sí, díganos Sí. ahí como qué opina o qué otros productos culturales ustedes han visto, ¿no? La representación de la gente fresa y qué otras características pueden llegar a tener que igual nosotros no nos fijamos, pues para poder ampliar la conversación. Muchísimas gracias por venir a mi canal. Recuerde Gracias a que ti. esto es Teli y que se estrena todos los jueves a las 2 de la tarde y el próximo jueves pues toca en el canal de Pablo. Nos vemos, muchísimas gracias por todo y adiós. Bye. Fíjate, ese ya se volvió